Ya lo tienen en casa. Cuesta menos de 30 pesos en cualquier tienda de abarrotes. Una caja azul y blanca que lleva más de 100 años sentada en la alacena de las abuelas de todo el continente. Y los insectos que se están comiendo sus jitomates, las hormigas que marchan por la despensa, las cucarachas que salen de noche detrás de la estufa, no tienen ninguna defensa contra el polvo blanco que hay dentro de esa caja. Ninguna. La razón por la que casi nadie se los dice es sencilla y un poco incómoda. Las grandes marcas de productos para el jardín no les pueden vender una botella de 400 pesos de algo que ustedes ya tienen en la cocina por 30. Y como no hay negocio en enseñarlo, dejaron de enseñarlo. El polvo se quedó ahí, quieto y paciente, mientras a ustedes les vendían temporada tras temporada lo mismo dentro de un frasco más caro. Todavía me acuerdo, con 7 u 8 años, subido en una silla junto a mi abuela en la cocina, viéndola disolver un polvito blanco en agua tibia con azúcar dentro de un frasco de conservas. Las hormigas se habían metido al cajón del pan y para la mañana siguiente el rastro había desaparecido por completo. Ella no compró nada, solo sabía lo que ese polvo podía hacer. Ese polvo es bórax, borato de sodio, un mineral que se saca de la tierra. Hoy les voy a mostrar para qué sirve de verdad contra las plagas de la casa y del jardín, cuánto usar para que funcione sin dañar sus plantas y por qué una costumbre tan barata casi se perdió. Quédense hasta el final, porque el último uso, el de los árboles frutales, es el que casi nadie fuera del campo ha oído decir en voz alta. Me llamo Manuel y en este canal, La Casa de Don Manuel, comparto el conocimiento del campo que aprendí de mis mayores. Esas cosas sencillas que resuelven problemas de verdad en la casa y en la huerta. Si es la clase de conocimiento que andaban buscando, suscríbanse y activen la campanita. Es gratis, me ayuda a seguir haciendo estos videos y no se van a arrepentir. Y antes de empezar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país me están viendo y cuál es la plaga que les está ganando la batalla este año. Hormigas, babosas, cucarachas, lo que sea. Los leo todos. Primero, entiendan bien qué es lo que tienen en las manos. El bórax se extrae de lagos secos en zonas desérticas y en México hay depósitos conocidos en Sonora y en Baja California. Es tierra concentrada, un mineral que ya existía mucho antes de que nosotros llegáramos, no algo que alguien inventó en un laboratorio la semana pasada. Y contra las hormigas y las cucarachas funciona por una razón que al principio parece al revés. No mata al insecto en el momento en que lo toca. Esa demora es justo lo que lo hace tan efectivo. La hormiga obrera prueba el cebo dulce, se lo lleva al nido, alimenta a la reina y a las crías, y la colonia entera se cae desde adentro en cuestión de días. El programa de manejo de plagas de la Universidad de California lleva años recomendando exactamente estos cebos de bórax en dosis bajas. La gente de los libros terminó escribiendo lo que la gente del campo ya hacía en su cocina desde hacía generaciones. Una cosa antes de los usos, para que no batallen buscándolo. El bórax lo encuentran en el pasillo de los productos de lavandería, en esa caja azul y blanca, o a veces en bolsa en la ferretería o la tlapalería. En la etiqueta dice bórax o borato de sodio. No es lo mismo que el ácido bórico en polvo de la farmacia, aunque son parientes cercanos y sirven parecido. Con una sola caja les alcanza para casi todo un año de lo que les voy a enseñar. Empecemos por las hormigas, el matacolonias que usaba mi abuela y que a mí todavía me funciona con todas las especies que he probado. Disuelvan una cucharadita de bórax en una taza de agua tibia con media taza de azúcar y muevan hasta que quede transparente.
Empapen unas bolitas de algodón en esa mezcla y pónganlas sobre una tapa de frasco, justo encima del rastro por donde van y vienen las hormigas. No fumiguen el rastro, no maten a las exploradoras. Al contrario, lo que ustedes quieren es que se lleven el cebo hasta el fondo del nido. En unos 3 días, el rastro desaparece por el resto de la temporada. Es la misma receta con la que mi abuela dejaba la cocina limpia en una sola noche. De la cocina nos salimos al jardín, a las babosas y los caracoles. Si tienen lechugas, fresas o plantas de adorno, ya conocen ese rastro de baba y los hoyos que amanecen en las hojas. El bórax le saca la humedad al cuerpo blando de la babosa, parecido a como lo haría la sal, pero sin salar ni esterilizar la tierra, como pasaría con un buen puñado de sal. Espolvoree en un anillo delgado y seco alrededor de la base de la planta, como de medio dedo de ancho, cuidando que no toque ni las hojas ni el tallo. Renuévenlo después de una lluvia fuerte. Las babosas no lo cruzan. Un tío mío en el campo cuidó sus coles enteras todo un verano, haciendo nada más que esto. Si hasta aquí ya aprendieron algo que no sabían, háganme un favor y compartan este video con alguien que tenga jardín o huerta, un familiar, un vecino, alguien del grupo de WhatsApp. No les cuesta nada y a esa persona le puede ahorrar bastante dinero. Ahora sigamos, que todavía faltan los usos más fuertes. Las pulgas cuentan como problema de la casa y del jardín al mismo tiempo, porque casi siempre entran desde el patio pegadas al perro. Espolvoreen bórax fino sobre la alfombra y trabájenlo entre las fibras con una escoba de cerdas suaves. Déjenlo actuar 24 horas y después aspiren muy bien. El polvo deseca los huevos y las larvas que se esconden hasta el fondo del tejido, ahí donde los aerosoles nunca alcanzan a llegar. Háganlo una vez al empezar el verano y otra al empezar el otoño. Y mantengan a los niños y a las mascotas fuera del cuarto mientras el polvo hace su trabajo. Así se rompe el ciclo y dejan de comprar el producto antipulgas mes tras mes. Las cucarachas no son mi tema favorito, pero toda casa vieja y todo rancho las llega a tener de vez en cuando. Mezclen partes iguales de bórax y harina blanca, o bien bórax con azúcar glass, y pongan una línea fina detrás del refrigerador, debajo de la estufa y por la parte de atrás de los muebles de la cocina. La cucaracha se limpia el polvo de las patas, se lo traga y en 1 o 2 días se acabó. Los entomólogos de las universidades agrícolas llevan tiempo documentando que estos cebos de bórax bajan las poblaciones de cucaracha de manera drástica. Un polvo de unos centavos por uso, haciendo el trabajo de un servicio caro que hay que pagar una y otra vez. Ahora uno que salva madera y que casi nadie conoce. Para las hormigas carpinteras y las termitas, disuelvan bórax en agua tibia hasta que el agua ya no acepte más o menos una parte de bórax por 8 de agua. Con una brocha o un aspersor, pásenlo sobre la madera sin pintar, los postes de la cerca, las vigas de la cochera, la parte baja del corredor, la leña que van a meter a la casa. El bórax penetra la fibra, y cuando una termita o una hormiga carpintera mastica esa madera, el polvo le destruye las bacterias del intestino con las que digiere la celulosa. Deja de poder alimentarse y se muere dentro de sus propios túneles. Este fue el que le salvó la cochera de madera a un vecino, y el tratamiento le duró años, porque la madera estaba a cubierto de la lluvia directa. El producto comercial que hace justo esto cuesta muchísimo más, y por dentro es el mismo bórax con una etiqueta más bonita. En la bodega y en el gallinero, el bórax también ayuda con los ratones. Aunque aquí les voy a hablar claro, no los mata rápido y no es lo más fuerte que hay contra ellos. Lo que sí hace es que no cruzan una línea gruesa de polvo. Espolvoreen una banda generosa en el umbral de la bodega,
alrededor de los costales de alimento y detrás del comedero de las gallinas. El polvo fino se les pega en las patitas, se lo lamen y deciden que su bodega no vale la pena y se van con el vecino. No me enorgullece esa última parte, pero es la verdad, y el grano se queda en el costal. El bórax también saca el moho de las paredes húmedas, en el cuarto de las herramientas o en el lado de la casa donde nunca pega el sol. En lugar del aerosol antimanchas, que muchas veces es poco más que agua con un poco de cloro, disuelvan una taza de bórax en un litro de agua caliente, tállenlo sobre la mancha con un cepillo duro y déjenlo sin enjuagar. El bórax se queda trabajando, secando las esporas durante semanas. Mi abuela limpiaba su cuarto de herramientas cada abril. Tenía 87 años cuando murió, y ese cuarto nunca olió a humedad. Olía a piedra limpia. Y para la maleza que sale entre las grietas del cemento, no en las camas del jardín, mucho ojo con eso, porque aquí el bórax mata cualquier cosa verde que toque. Manténganlo bien lejos de lo que quieren conservar. Pero en las grietas de la entrada, de la banqueta, ahí donde no debería crecer nada, disuelvan una taza y cuarto de bórax en 4 litros de agua tibia y viértanlo directo en la grieta un día seco y con sol. El zacate y el diente de león desaparecen en una semana y no vuelven en toda la temporada. Mi padre lo hacía cada año alrededor del gallinero, sin herbicida de botella y sin guantes especiales, nada más con una regadera y la caja de la alacena. Y llegamos al que les guardé para el final, el que aprendí de un señor que cuidó árboles frutales y colmenas en el campo durante 40 años. Es contra el gusano de la manzana, ese túnel café que corre hasta el centro de la fruta y que en realidad es la larva de la palomilla del manzano. Cada catálogo de jardín les vende trampas de feromonas caras y aerosoles que hay que aplicar 7 veces por temporada. El método viejo es mucho más simple. A finales del invierno, antes de que broten las yemas, preparen una pasta espesa de bórax con agua tibia, con consistencia de crema, y con una brocha gruesa pinten una banda ancha alrededor del tronco, desde unos 30 centímetros del suelo hasta más o menos 90 de altura. La larva pasa el invierno metida en las grietas de la corteza y cuando despierta en primavera y empieza a subir hacia los brotes tiernos, tiene que cruzar esa banda para llegar a las hojas. Es una costumbre de centavos que vale la pena probar, sobre todo si cada año pierden media cosecha por dentro, sin entender por qué. Yo la he usado en mis propios árboles más de 10 años, y el otoño pasado corté un montón de manzanas para revisar por dentro, y casi todas estaban sanas hasta el corazón. Ahora déjenme ser honesto con ustedes, porque no ando en el negocio de venderles milagros. El bórax es una sal. En cantidades pequeñas y medidas es una herramienta. De más, quema una planta hasta la raíz y deja ese pedazo de tierra sin servir por 2 o 3 años. Por eso los viejos del campo medían en cucharadas y nunca en tazas. Una cucharadita para el rastro de las hormigas. Una cucharada disuelta para un árbol. La línea entre remedio y veneno casi siempre es la dosis, y ellos la respetaban como se respeta una estufa caliente. De hecho, en dosis muy chicas, el boro que trae el bórax es un nutriente que los jitomates, el brócoli y los árboles frutales necesitan para cuajar bien la flor. Cuando la coliflor sale café por dentro o el betabel queda corchoso, muchas veces al suelo le falta boro. Una cucharada raza disuelta en 8 litros de agua, echada despacio alrededor de la línea de goteo de un árbol maduro, una vez cada 3 años, no cada año, corrige esa falta. Pero lo repito, en dosis chicas. El boro es bueno en susurros y tóxico a gritos. Y muchos me preguntan, con toda razón, que si el bórax es tan común,
¿por qué la caja trae una etiqueta de advertencia? La respuesta honesta es que esas advertencias se escribieron pensando en la exposición industrial, en alguien que respira el polvo en una mina durante años, no en la cucharadita que ustedes ponen en la cocina. Las etiquetas se igualaron entre países porque a una empresa le sale más barato imprimir una sola advertencia para todos los mercados. El polvo de adentro es el mismo mineral con el que su abuela lavaba la ropa. Guárdenlo fuera del alcance de los niños y de las mascotas. Igual que guardarían el vinagre o el jabón, no lo respiren en cantidad y usen las dosis que les di. Con eso basta. Eso me lleva a lo que promete el título, a por qué casi no les cuentan esto, y quiero decirlo con cuidado, porque no creo en cuentos de conspiraciones. Nadie se sentó en una oficina a esconder el bórax. Lo que pasó es más simple y por eso más difícil de ver. El bórax no se puede patentar. Nadie puede cobrar caro por un mineral que cualquiera consigue en la tienda por 30 pesos. Hay mucho dinero en la botella que se compra y se vuelve a comprar cada temporada. Y no hay ni un peso en decirle a la gente que la caja que ya tiene en la alacena hace lo mismo. Ningún negocio sobrevive enseñando esto, así que ninguno lo enseña. Y con los años, una costumbre vieja y barata simplemente dejó de pasarse de una generación a la siguiente. No la escondieron, solo dejó de convenirle a alguien contarla, y eso, con el tiempo, se termina pareciendo bastante a esconderla. Un campesino viejo me dijo una vez que la diferencia entre un jardín que da de comer y uno que solo frustra está en unas pocas decisiones al año, y en mirar primero lo que uno ya tiene en casa antes de salir corriendo al vivero. Eso es lo que les quiero dejar hoy, más que un producto. La costumbre de abrir su propia alacena como el primer lugar donde buscar cuando algo sale mal en el jardín, y no como el último. Así que la próxima vez que una plaga les gane en el jardín, antes de manejar al vivero por una botella cara, abran la alacena. Esa caja de 30 pesos sirve para el rastro de las hormigas, para las babosas en las lechugas, para las pulgas en la alfombra, para las cucarachas detrás de la estufa, para la madera que se comen las termitas y hasta para el gusano que les arruina las manzanas. Una sola caja, y ustedes ya la tienen. Cuéntenme en los comentarios cuál de todos estos usos van a probar primero, que los leo todos, y quién sabe, su pregunta se puede volver el próximo video. Suscríbanse aquí a la casa de Don Manuel, activen la campanita y compartan esto con alguien que tenga jardín o huerta. La próxima vez les voy a enseñar lo que hace una sola taza de ceniza de leña con la peor maleza del terreno. Soy Don Manuel. Cuídense mucho y cuiden su tierra todavía más.